Muy bien, yo creo que podemos comenzar orando. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para estar juntos, para poder estar frente a tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para alabarte públicamente. Y, Señor, queremos honrarte en este día con nuestra atención hacia tu palabra. Sabemos que tú nos quieres hablar en todo momento y depende de nosotros, Señor, de prestar atención a lo que el Espíritu quiere decir a nuestras vidas y a su iglesia en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que dependemos de ti y te amamos y realmente queremos escucharte en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título del mensaje de hoy es Pasión por los inconversos. Hubiese querido poner Pasión por las almas, comienza con la pasión por el Señor, pero era muy largo, entonces está reducido. Muy bien, estamos viendo el recorrido de Pablo y sus compañeros y estamos viendo las lecciones que podemos aprender, porque estamos viendo y veremos aún más que las cosas que la iglesia primitiva en su comienzo pasaron con tanta cercanía a la resurrección de Cristo, también nosotros sufrimos o pasamos en esos tiempos. Entonces, vimos últimamente los creyentes en Tesalónica que abrazaron el Evangelio con tan poco tiempo de la presencia de Pablo y les movió a acción. Fueron misioneros por excelencia. Dejaron sus ídolos, sufrían persecución. De sufrir por el Evangelio implica un convencimiento real. Nadie va a sufrir por algo por lo cual no está convencido. Entonces, realmente el Evangelio en tan poco tiempo tuvo un impacto muy grande en sus vidas. Vimos en Tesalónica que hubo confusión y sobre la venida del Señor, que Pablo les ha ido aclarando y les amonestó para que estén firmes, que sean firmes en la doctrina y en la conducta y que no sean ociosos en la esperanza, de no esperar ociosamente la venida del Señor. Y esta esperanza les impulsó a llevar el Evangelio a todas partes. Desde Tesalónica, como fueron alborotados toda la gente por los judíos, entonces Pablo tuvo que huir o escapar, retirarse de ahí. Y lo que vamos a ver, van a encontrar todo en Hechos capítulo 17. De Tesalónica hicieron una breve pausa. Bueno, Pablo fue solo, fue a Berea por una parada breve y primero, como de costumbre, entró en la sinagoga para hablar con los judíos usando las escrituras. Y en Hechos 17, versículo 11 dice, y estas personas de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aunque ellos recibieron la palabra con el mayor teólogo que existía, jamás, ellos escudriñaban las escrituras para saber si realmente esas cosas fueron así. Si él está hablando la verdad, tenía que tomar la enseñanza de Pablo y asegurar de que lo que él está enseñando está basado en las escrituras. Y dice que ahí creyeron muchos judíos
y también mujeres y hombres griegos. Y los judíos tesalonicenses que han alborotado Tesalónica y ha causado a ellos a huir, ellos llegaron a Berea, se enteraron que estaban en Berea, entonces ellos también alborotaron a Berea, a las multitudes, como hicieron en Tesalónica, y entonces Pablo fue enviado a Atenas, y Silas y Timoteo se quedaron para ocuparse de esos nuevos creyentes. Lo más probable de discipular y de continuar la enseñanza con ellos. Pero Pablo sí salió y fue a Atenas solo. Y en Hechos 16, capítulo 17, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora tenemos que entender de Atenas, de que era una ciudad hermosa por su arte y por su arquitectura. Cientos de años antes era una de las ciudades más gloriosas, más importantes del mundo. Era tan impresionante la cultura de Atenas. Y era un centro intelectual. Y eso es lo que Pablo estaba enfrentando. Sócrates, el maestro de Platón, fundó una academia. Tanto Sócrates como Platón nacieron en Atenas, era su ciudad de residencia. Entonces Sócrates, el maestro de Platón, o Platón más bien, fundó una academia. Era un centro intelectual de altos estudios, y también era la ciudad adoptada por Aristóteles, ¿no? El discípulo de Platón. Entonces tenía cierta fama de conocimiento y de ser intelectuales, y cierta jactancia en eso. En Atenas ellos tenían un Dios para todo. Los edificios públicos fueron dedicados todos a sus dioses, a diferentes dioses. Pero Pablo no se fijó en la belleza ni la arquitectura impresionante de esta ciudad. Estaba apenado porque en toda esta belleza Dios no estaba siendo honrado. Estaba entregado por completo a la idolatría. Y tenía pasión por las almas, por las personas perdidas, pero su pasión comenzó con su pasión por Dios. Él conoció a Dios de tal forma que le dolía de que Dios no estaba siendo honrado, y le dolía de que la gente estaba perdida buscando en un lugar lugares totalmente equivocados. Por eso dice, su espíritu se enardecía porque Dios estaba siendo deshonrado y la gente estaba perdida. Entonces en el 17 dice, versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos, que era su costumbre, ¿no? Y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahí se ve cierta valentía de Pablo, porque estaba solo y sabía que enfrentaba esta ciudad que se jactaba de ser los intelectuales. Entonces estaba esperando a Silas y a Timoteo, pero no podía esperar más. Urgía la necesidad de avanzar la enseñanza del Evangelio, y era incansable. Por eso digo, su pasión por los inconversos era incansable. Pablo no tenía vacaciones. Pablo podía haber convertido a Cristo y pudiera haber ido a su casa en Tarso y quedado tranquilo. Pero él, sabiendo lo que le esperaba, iba a enfrentar una gran oposición. Y esto es pasión
por las almas, ¿no? Entonces no pudo esperar a Silas y Timoteo para comenzar. Dice que estaba cada día en la plaza compartiendo el Evangelio. Y entonces fue motivado ¿por quién? Por Jesús. No fue motivado por el dinero, ni fama, ni nada de eso. En el 18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estaba predicando a estos dos grupos, y solamente en pocas palabras, los epicúreos eran hedonistas, que significa que el propósito principal de la vida era el placer. Y este placer venía de una vida pacífica, libre de dolor, de afanes, libre de supersticiones y libre de la intervención o dependencia de cualquier deidad. No negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenían nada que ver esos dioses con el hombre. Y eran inmorales porque no respondían a nadie. Y los estoicos creían que todo era Dios, panteístas, ¿no? Que Dios estaba en todo. Y daba mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber, y ellos cultivaron un espíritu de orgullosa dignidad, ¿no? Y todas las cosas, buenas o malas, decían, vienen de los dioses, pero los dioses eran caprichosos y no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Vivían según los caprichos de los dioses. Entonces eso es lo que Pablo enfrentaba, y vemos que ellos estaban curiosos de escuchar a alguien más hablar de otro Dios. En el 19 al 22 dice, y tomándole y trajeron al Areópago, decían, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Ellos eran acumuladores de información por curiosidad. No tenían intenciones que esta información cambiara sus vidas, pero querían saber algo más, ¿no? No encontrando satisfacción en lo que ellos ya sabían, entonces seguían buscando un cuento nuevo, una historia nueva, y entonces a eso se dedicaban. Y a veces pasaban personas, como en Tesalónica, que eran pagados. Ellos daban discursos grandes sobre cualquier tema en las plazas y la gente les daba dinero, ¿no? Cobraban por ser buenos oradores. Entonces siempre querían escuchar algo nuevo. Y Pablo decía que varones, en todo observo que son muy religiosos, pero eso no era en realidad un cumplido, porque si confían en una religión falsa, decir que somos muy religiosos, muy devotos, no tiene ningún valor, ¿no? Entonces es como hoy en día, hay muchos que confían a morir y dicen que a morir voy a quedarme en esta religión, pero no sabe ni por qué, no sabe de dónde viene. Y aunque sean muy devotos en una religión falsa, eso no les va a salvar, ¿no? Eso no les va a ayudar. No tiene ningún valor decir que eres devoto a una cosa equivocada, ¿no? Entonces no fue un cumplido, pero sí decía que eran muy religiosos y era como puente para hablarles de la verdad.
En el 23 dice, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Atenas estaba llena de estatuas dedicadas al Dios no conocido. Y la historia es más o menos así, de que 600 años antes de Pablo, llegó una terrible plaga a la ciudad y un cierto hombre tuvo una idea. Soltó un rebaño de ovejas a lo largo de la ciudad y donde quiera que se acostaron, sacrificaban a la oveja para el Dios que tuviera el santuario o templo más cercano. Si la oveja se acostaba en un lugar que no estuviera cerca de ningún santuario o templo, sacrificaban la oveja para el Dios no conocido. Y así es como originó este altar. Y Pablo quería revelarles la identidad del Dios no conocido. Quería utilizarlo como puente para abrir su entendimiento. Entonces, eran religiosos, pero su Dios no era conocido. Y como hoy en día, ¿no? Como hay gente religiosa, pero no conocen a Dios. No saben quién es. Y en el 24 y 25 dice, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Cuando Pablo discutía en las sinagogas con los judíos y los griegos que eran prosélitos o que estaban en el proceso o se estaban haciéndose judíos, entonces Pablo utilizaba las escrituras. Pero con los paganos, con los gentiles que no tenían este trasfondo, Pablo comienza desde la creación para hablar del Dios creador que hizo el cielo y la tierra, Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, porque ellos no iban a entender nada sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, de esa forma, Pablo, porque realmente quería compartirle, no quería ir y ganar argumentos solamente, quería ganar a estas personas. Quería abrir su entendimiento de tal modo que lleguen a conocer a Cristo y por qué. Y esto sucede muchas veces y era la frustración de muchos misioneros que han ido a muchos lugares, tierras y tribus. Cuando entran, en un principio entraban con el Evangelio. Generalmente comenzaron con el Evangelio según Marcos, porque era el más corto a traducir. Pero la frustración era de que no dio resultados. ¿Por qué? Porque estaban presentando la respuesta a un problema que ellos no entendían en absoluto. Claro, presentan a Jesús la respuesta, pero no entendían el problema. No entendían el tema de un Dios creador, de un Dios soberano, un único y soberano Dios. No reconocieron o conocían la condición del hombre y las cosas que uno puede aprender en el Antiguo Testamento. Entonces, pasando muchos años de no tener mucho fruto y difundir mucha confusión y reunir gente que alababan al Señor, pero le añadía a su lista de dioses útiles y no tuvo ningún fruto. Entonces, después los misioneros comenzaron con el Nuevo Testamento y comenzaron desde Génesis. Para poder presentar el Evangelio, tenían que comenzar desde Génesis
Y cuando llegan a Jesús la respuesta, pueden abrazarle porque entienden el problema. Y así lograron conversiones verdaderas, ¿no? Entonces, por eso con los gentiles, con los paganos, Pablo comienza con Dios, el creador de todas las cosas, y que nosotros somos criaturas. Es una visión del mundo muy diferente de los epicúreos y de los estoicos. Entonces, y también les decía que Dios no necesitaba nada. Dios era el dueño de todo, no necesitaba sus ofrendas, no necesitaba sus sacrificios, porque era el Dios sobre todas las cosas, porque ellos siempre querían acercarse a sus dioses en momentos de emergencia con sacrificios. Ellos decían, no, Dios no necesita todo esto. Pero Pablo lo está haciendo, si podemos ver aquí, con mucho amor. Está tratando de llegar y abrir su entendimiento para entender el Evangelio, porque tenían pasión por ellos. Querían su conversión y no querían conversiones falsas, ¿no? Entonces en el 26 y 27 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente está hablando de que Dios es el creador de todos. Entonces debemos buscarle, debemos conocer quién es. No podemos tenerle como el Dios no conocido. Tenemos que saber quién es. Y dice que no es lejos de ninguno de cada uno de nosotros. Dios no está lejos, pero el primer paso es conocerle como Dios creador de todas las cosas. Si reconocemos que es Dios creador, si reconocemos que estamos buscando un solo Dios creador sobre todas las cosas, entonces podemos nosotros buscarle en vez de buscar a través de muchas otras cosas. Tenía que aclarar este tema, ¿no? De que de todo el linaje de los hombres es responsable delante de Él. Es obligado delante de Él, es obligado a buscarle y conocerle, ¿no? En el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y Pablo conoce muy bien la cultura, conoce muy bien la historia y conoce muy bien su literatura y sus poetas. Y Pablo cita aquí dos poetas griegos, y no los citó porque eran profetas o que ofrecían enseñanzas sobre Dios, pero sí él rescata los principios de Dios en esos dos profetas, ¿no? De que en Él nos movemos y somos, como algunos de sus propios profetas también han dicho, ¿no? Porque linaje somos. Eso rescató, aunque no de personas de Dios, pero rescató esto porque eso reflejaban una verdad bíblica. Esas frases representaban verdades bíblicos que él podía usar para construir un puente, porque realmente quería abrir su entendimiento de construir un puente para presentar el Evangelio, ¿no? En el 29 nos dice que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, ¿no? Y eso es lo que ellos adoraban. Y como somos linaje de Él, somos responsables delante de Él. Está abriendo el camino con su discurso, pero lo está llevando a un lugar. Ahora, la responsabilidad delante de Él.
¿no? Y no está hablando de un Dios no conocido, está hablando de un Dios que realmente ellos pueden conocer. Y él rechaza la idea de que Dios puede estar en el oro, la plata o piedra preciosa, de que esas cosas pueden representar a Dios. Entonces, la inscripción en su altar ya es un reconocimiento de su ignorancia, y eso es lo que les está diciendo, ¿no? Y Pablo señala su ignorancia y declara de que tal ignorancia es culpable delante de Dios. Entonces les está moviendo en una dirección. En versículos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora va directamente al punto. Presenta a Dios, creador sobre todas las cosas. Ya terminó el tiempo de ignorancia porque Dios se manifestó por medio de Cristo, aunque no lo dice aquí. Pero la respuesta humana debe ser al reconocer al Dios creador y nuestra responsabilidad ante Él de arrepentirnos. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos deben arrepentirse. Les está hablando claro de que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Y habla del juicio. Si no lo hacen, vendrá un juicio y serán hallados culpables. Y ahora sí está introduciendo a Cristo por aquel varón quien designó. Y claro, ellos cortan la conversación para que no les puedas explicar, aunque por lo menos es la parte que nosotros tenemos en la Biblia. No sabemos cuánto tiempo ocupaba este discurso. Pero está hablando de Cristo, siempre hablaba de Cristo, y dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, la resurrección. Entonces, por esta verdad, todo ser humano tiene que rendirle cuentas a Dios. En los tiempos de Pablo y los tiempos ahora. Cada ser humano tiene que rendirle cuentas a Dios, ¿no? Porque decían, en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla, ¿no? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, ¿no? Filipenses 2, 10, 11, por ahí. Entonces todos tienen que responder delante de Dios, y eso es lo que les está diciendo. Pasó el tiempo de ignorancia, ya no hay excusa, porque se manifestó aquel varón quien ha sido designado, varón, bueno, el Hijo de Dios, ¿no? Y de levantarle de los muertos, habla de la resurrección. Entonces, si alguien deshonra quien Dios envió para su salvación, entonces pueden esperar su juicio, ¿no? Entonces Pablo no predicó un evangelio suave, ¿no? Porque a veces por la adaptación para diferentes culturas o grupos, adaptar el evangelio con algunos ejemplos que pueden servir como puentes, pero si no llegamos a este punto del Hijo de Dios que Dios envió y la necesidad de arrepentirse delante de Él, entonces hemos fallado. Entonces Pablo no predicó un evangelio suave, ¿no? Tenía celo por la verdad y valientemente él confrontó las ideas equivocadas acerca de Dios que ellos tenían. Y los confrontó con la realidad del juicio venidero.
y su necesidad de responder. Entonces, aquí vimos la primera mención del Jesús como el juez justo, ¿no? Y su énfasis en la resurrección, ¿no? Porque la resurrección demuestra que lo que él enseñaba y su obra en la cruz fueron aprobados perfectamente por el Padre. La resurrección es como el sello para comprobar de que todo lo que él ha dicho es verdad. Entonces, Pablo siempre enfocaba, y van a ver esto de Pedro también, siempre enfocaba en el mensaje de la resurrección de Jesús, ¿no? Y lo bueno de Pablo es que realmente lo hace esto en amor, aunque les tiene que hablar claro, no es arrogante, no está diciendo, ustedes paganos les espera en el juicio, el infierno, y no. Más bien, no era condenatorio, la palabra sí condena por sí sola, ¿no? La verdad de la palabra puede traer convicción y condenación a uno y para que reconozca su necesidad. Pero Pablo no era arrogante ni condenatorio, él quería su salvación, por eso digo, tenía pasión por los inconversos, quiso iluminarles con la verdad. Habló en términos que ellos podían entender sin rebajar el evangelio, sin rebajar el mensaje, ¿no? Y habló de arrepentimiento y que el mundo será juzgado en algún momento por el Señor. Y claro, ellos escuchando eso no le dejaban completar su discurso. Y en el versículo 32 de Hechos 17 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿y te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámeris y otros con ellos. Aquí vemos al fin de esta lectura, pero bueno, la resurrección era escandaloso para ellos porque por el gnosticismo griego ellos decían toda la materia y todo el cuerpo está malo, entonces de decir que ha resucitado en cuerpo no encajaba en lo que ellos pensaban porque ellos solamente veían que lo espiritual y el alma era lo importante, pero ese tema les fue conflictivo para ellos. Entonces, lo que podemos ver por la presentación del Evangelio, la presentación de su necesidad de arrepentirse, eran tres reacciones. Uno, que unos se burlaban. Y eso fue como notorio en todo lugar donde él iba. Iba a las sinagogas, predicaba el Evangelio y un grupo siempre va a rechazarlo. Y algunos rechazaban con mucha violencia. Unos se burlaban. El rechazo. La otra reacción al mensaje del Evangelio era postergación, de postergar, ¿no? Otro día oiremos acerca de esto, ¿no? Otro día, como indiferencia. Me acuerdo cuando llegué a Bolivia hace ya 40 años atrás, vivía en el área rural y yo hablaba con las personas en el camino, en el campo, en sus cosechas, en todo lugar, en sus casas. Pero la respuesta más común de ellos era joven cuando sea mayor lo haré, iré a la iglesia. Pensaba que ir a la iglesia era su salvación, ¿no? Pero como tenían la presión de los prestes y tenían la presión de cumplir ciertas cosas y como no querían ser fichados como quenchas para la comunidad,
como no querían perder las fiestas y costumbres, entonces postergaban. Y como muchos hoy dicen, no, ya, porque la idea para ellos es, la iglesia es para los enfermos y los muy ancianos, ¿no? Ya cuando están en sus últimos, que vayan a la iglesia, quizás les va a ayudar y quizás van a ganar algún favor con Dios. Lastimosamente, muchas de estas personas con las cuales he compartido ya no viven hoy y no tomaron su decisión, postergaron. Y muchas personas hoy están postergando, están como he compartido una vez, casi salvos. Casi salvos es como casi subir el avión. No, casi he subido el avión, pero bueno, no importa si has atrasado por 30 segundos o 30 minutos o 30 horas, si te has atrasado, no has subido y punto, ¿no? Entonces, la postergación es una de las respuestas que uno puede recibir. Tenemos que prepararnos para estas respuestas. Y bueno, la buena respuesta es en todo lugar y por ellos, Pablo dedicaba todo, sacrificaba su vida por ellos, es que algunos creyeron. Y por ellos, sí, por ellos Pablo decía, no importa la cárcel, azotes y todo lo que ha sufrido, ha dicho, no importa, mientras se salvan algunos, soportaré lo que sea. Eso es pasión por los inconversos. Y bueno, todos los que nos están escuchando hoy, tenemos que también ver cuál es nuestra respuesta a la presentación del Evangelio, ¿no? De rechazarlo. Rechazarlo es hasta más honesto, ¿no? Hasta siento que hay esperanza para la persona que rechaza, porque digo, bueno, por lo menos está siendo honesto. Pero la postergación, no sé, la indiferencia, es muy difícil tratar con eso, ¿no? Y bueno, y entonces, y la alegría, no hay nada mejor en este mundo que ver que alguien realmente llega a conocer a Cristo. No hay mayor satisfacción de todos los logros que alguien puede tener en la vida, de ver una vida que recibe el Evangelio, pero esta vida llega a tener fruto, ¿no? Un proceso, para algunos un proceso lento, para otros un proceso rápido, pero no hay nada mejor que ver que alguien ha sido trasladado desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces eso es importante. Entonces, para pensar sobre todo esto, ¿qué motivó o qué movió a Pablo a su pasión por Dios? Porque era su pasión por Dios que le llevó a tener pasión por los inconversos. Acuérdense, antes de convertirse a Cristo, él estaba feliz de que se maten y echen en la cárcel y persigan a los cristianos. De uno que odiaba a los cristianos, ya se convirtió en uno que estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Entonces Pablo sí tenía un encuentro real. Y no solamente un evento, pero Pablo tuvo un encuentro real con Dios, no solamente en el camino de Damasco, pero tenía un encuentro real con Dios, pero también tenía una caminata permanente con Dios. Porque sabemos de los otros ejemplos, por ejemplo, de los tesalonicenses, que la parte que se convirtió y se convirtieron en misioneros dispuestos a sufrir, ellos no tenían esta experiencia sobrenatural, pero abrazaron la verdad y entonces abrazando esta verdad les ha cambiado la vida y ha cambiado sus motivaciones y ellos también estaban dispuestos a sufrir por dar este mensaje a otros. También pasión por las personas que no tenían a Cristo y han ido a todos lugares, impactando a todos los lugares. Entonces, Dios era real para él y tiene que ser real para nosotros. No tuvimos el encuentro del camino de Damasco como tuvo Pablo, pero sí, lo mismo que tenían los tesalonicenses, por un ejemplo,
Sí, abrazando la verdad, hemos tenido la misma experiencia, ¿no? Y eso debe producir en nosotros, una relación real con Dios debe producir esto en nosotros. Entonces, eso es lo que agrada a Dios. Pablo caminaba con Él diariamente, ¿no? No es la salvación un evento, ¿no? Levanto la mano, paso adelante, me pongo de rodillas, repito la oración. No es un evento de un solo momento, es un encuentro con Dios, pero es una caminata, un caminar en Dios, ¿no? Como Enoch, él caminó con Dios y fue traspasado, fue llevado, ¿no? Eso es lo que le agrada a Dios, de caminar con Él, de caminar con Él. Entonces eso es lo que le agrada. Y esta relación con Dios le movió a hacer los deseos de su Señor. No quiere, porque y el deseo del Señor, el deseo del Señor, otra vez. Bueno, veremos cómo va esto. El deseo del Señor es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Si esto es el deseo de Dios, si esto es el deseo de Dios, entonces eso debe ser el deseo nuestro. Entonces, la relación con Dios le movió a Pablo a hacer los deseos de su Señor, de que no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento, ¿no? El conocimiento intelectual no mueve a nadie a la acción, ¿no? Como los griegos, como los de Atenas. El conocimiento intelectual no les mueve a hacer nada. Y sabemos que hoy en día también el conocimiento intelectual de Dios no nos mueve a hacer nada, ¿no? Simplemente es una acumulación de información. Entonces eso, bueno, eso me distrae un montón. Pero si lo cortamos, entonces arruina la grabación, entonces si cambio micrófonos, por eso es del diablo. A ver. Bueno, voy a tener que cortarlo. Entonces, bueno, ese conocimiento intelectual no mueve a nadie a acción. Y he repetido muchas veces, para él, aquí va. Ahora sí. Micrófono. ¿Sí? Bien. Entonces, el conocimiento solamente informacional, la información no nos mueve a hacer nada. Por eso necesitamos también este encuentro, ¿no? Pablo no se entregó a la causa de Dios simplemente para cumplir una orden. Lo hizo de corazón, le hizo de gran preocupación. Ha dicho, mejor para mí ir con Cristo y dejar toda esta preocupación y estos afanes y este sufrimiento. Pero ha dicho, mejor para ustedes me quedo un tiempo más. Eso es pasión por los inconversos, ¿no? Pablo amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba y tenía un amor y una preocupación sincero por los perdidos, ¿no? Hasta en Romanos 9, 2 o 3 creo, dice que él estaría dispuesto como de vivir bajo maldición, de ser descalificado, de perder hasta su salvación si fuera posible, por amor a sus hermanos, y serviría para la salvación de sus hermanos judíos. Es un parafrase un poco largo. Pero eso era su sentir. Obviamente eso no es posible, pero tal era su amor. Uno que quería
matar a los cristianos, ya estaba dispuesto a dar su vida por ellos, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pasión por los inconversos. Y eso se ve en el dolor de ver que Dios no es honrado para nosotros, ¿no? Y ver la gente perdida. Le dio pena que Dios no estaba honrado y de ver que la gente estaba perdida yendo detrás de cosas que no sirven, ¿no? Entonces, Él pagó un precio muy alto por ellos, como Jesús. Sus viajes largos, la incomodidad, el rechazo, la persecución, ¿no? Su inversión de tiempo y paciencia para compartir el Evangelio con mucho amor a esas personas paganas, ¿no? Y presentó el Evangelio de manera entendible, sin alterar el mensaje, ¿no? Sabiendo que muchos no iban a responder, o iban a responder con rechazo o responder con indiferencia, pero igual. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que sea más real Dios en nuestras vidas? Porque eso es el punto de partida, como para tener pasión y dedicación a los propósitos de Dios. Es más que un conocimiento intelectual, es una relación con Él. Y es el punto de partida y podría ser, digamos, el resumen de cualquier mensaje que damos de aquí, es de que ya, conéctese con Dios y se van a resolver un montón de otras cosas. Vas a tener el discernimiento para saber lo que le agrada, lo que no le agrada y saber lo que Él está haciendo y sus propósitos. Una relación, una inversión de tiempo en su palabra, pero también hablando con Él. Toma tiempos para pasar tiempo con Él, de mantener su mente en consulta con Él, de tener comunión con Él. Y así vamos a tener discernimiento para las cosas que debemos estar haciendo, ¿no? Entonces, en esta relación podemos hablar de amar de lo que Él amaba. Porque de recibir, digamos, la instrucción, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, si lo hace por obligación, por alguna orden desde el púlpito o de otra parte, uno podría hacerlo, digamos, como un deber a regañadientes o por cumplir con Dios, pero no va a tener mucho fruto. Creo que la pasión por las almas, por las personas inconversas, es lo que les puede convencer de aceptar a Cristo, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer para ejercer pasión por los perdidos? Bueno, tener paciencia y amor sincero por ellos, porque ellos saben cuando simplemente quieres convencerles de algo, ¿no? Cuando no te importa nada de su vida. Paciencia y amor sincero para los inconversos, eso abriría muchas puertas, porque cuando es un mensaje condenatorio o de una posición elevada, entonces no va a tener mucho impacto, ¿no? Pablo no predicó para condenar, tenía una preocupación sincera, ¿no? Y no podemos también asumir que la gente tiene un concepto claro de Dios. Y eso Pablo sabía, hablando con los griegos en Atenas, sabía quiénes tenían un concepto claro con Dios y su mensaje podía tomar de otro punto de partida, pero con los que no tienen ningún concepto de Dios, tenemos que ayudarles en eso, ¿no? Porque hoy ya no podemos asumir de que las personas tienen una claridad de Dios y su plan, y entonces presentamos a Jesús la respuesta, pero si ellos no tienen la más mínima idea de qué es el pecado, y ese pensamiento tiene muchos que no tienen idea de qué es el pecado, entonces no va a haber su necesidad de recibir a Cristo, porque Cristo es la respuesta, pero si nunca han entendido el problema, pueden aceptar a Cristo, pero decir de arrepentirme, pero ¿de qué? No, soy bastante bueno, ¿no? Bueno, la Biblia dice que no. No, para muchos
Dios es el Dios no conocido. Y muchos están sirviendo de diferentes formas, pero no tendrán parte con Él si no van por el camino que Dios ha trazado. Entonces, hablar de la salvación cuando uno no tiene idea de qué es su problema, entonces difícilmente pueden ser salvos, ¿no? Y hoy predomina la indiferencia, la incredulidad, pero la esperanza en este tiempo es de que los caminos del hombre, haciendo lo que le viene en gana, esta idea de ser libre, de hacer lo que quiero, ser el Dios para mí mismo, eso está dejando a la gente tan vacía que puede ser que hay oportunidad en muchas personas que hemos querido que no, que están con su bandera de libertad, pero este tipo de vida les está dejando tan vacíos que entonces puede ser que Dios está dando una oportunidad, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a conocerle a Él en primer lugar, porque eso será nuestra motivación de tener pasión por los inconversos, de desear lo que Él desea, ¿no? Y de enseñar la verdad en amor, ¿no? Y podemos esperar los mismos resultados de Pablo: burla o rechazo, indiferencia, postergación, o también por el uno que se va a convertir. Todo eso vale la pena, ¿no? Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a repartir las cosas para la Santa Cena. Bueno, esperamos que este recorrido de Pablo y lo que su ejemplo nos puede animar, nos puede impulsar a conocer a Dios de una manera mejor. Si hemos conocido a Dios, que supongo que todos hemos llegado a conocer a Dios, espero que sí, pero nunca quedarnos satisfechos con lo poco que le conocemos. Si aún hemos conocido mucho, probablemente es muy poco, porque Dios es muy grande, siempre hay algo más. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tu palabra nos da lindos ejemplos que podemos y debemos seguir. Gracias, Señor, porque vemos tu corazón y que tú eres el primero que ha tenido pasión por los inconversos. Por eso enviaste a Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos, inmerecedores de tu amor y tu gracia, pero lo has hecho a favor de nosotros. Señor, ayúdanos a conocerte, discernir tu corazón, tu voluntad, tus deseos, saber lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor. Danos, Señor, valentía por estos pocos, por este uno que puede responder favorablemente. Danos la valentía y la pasión y el amor para hacerlo, la motivación de amor para hacerlo y compartir tu evangelio, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a las oportunidades. Sabemos que no todos van a responder, pero, Señor, sabemos que tú tienes personas seleccionadas y pones oportunidades delante de nosotros que a veces aprovechamos y a veces no. Dios, danos discernimiento y sabiduría para actuar así, dependiente del Espíritu Santo, para hablarnos, para guiarnos y para señalarnos con quién y cuándo y cómo debemos hablar de ti. Pero, Señor, también que no seamos los que posterguemos esta responsabilidad delante de ti. Gracias, Señor, en este día queremos participar de lo que llamamos la Santa Cena.
este acto simbólico de lo que tú has hecho a favor de nosotros. Señor, queremos reconocer cuánto hemos sido perdonados. Que sea real para nosotros de entender y comprender el precio pagado por nuestra salvación, para redimirnos. Señor, que eso puede despertar un aprecio en nosotros y un amor de tomar de esos alimentos, del pan y del vino, pero conscientes de que esta solamente no es una tradición vacía, pero es algo real, que lo hacemos en memoria de ti, agradecidos a ti, Señor. Abre nuestros ojos para verte, conocerte. Señor, abrir este deseo de conocerte más y este deseo de agradarte aún más, Señor. Dios, ayúdanos en esta caminata. Sabemos que no todos se van a alegrar con este mensaje, pero ayúdanos, Señor, a tener valentía para compartirlo. Y eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.